3 celebridades que desaparecieron sin dejar rastro. Te recomiendo apagar las luces y ponerte auriculares para adentrarte al 100% en esta historia. Las desapariciones de personas famosas siempre han generado teorías conspirativas, investigaciones interminables y un aire de misterio que, en algunos casos, nunca se disipa. Cuando una persona común desaparece, el caso puede recibir atención mediática por un tiempo, pero eventualmente es olvidado. Sin embargo, cuando se trata de una celebridad, la situación cambia por completo. La fama hace que sus desapariciones sean aún más intrigantes y deja a millones de personas preguntándose qué pudo haber pasado. En la historia han existido numerosos casos de celebridades que desaparecieron sin dejar rastro, algunos con hipótesis relativamente lógicas y otros envueltos en circunstancias tan extrañas que han alimentado todo tipo de teorías. En este vídeo, exploraremos 3 desapariciones de famosos que han desconcertado al mundo entero y que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen sin resolverse. El primer caso que analizaremos es el de Richie Edwards, guitarrista y letrista de la banda Manic Street Preachers. Conocido por su personalidad melancólica y su estilo de vida autodestructivo, Richie desapareció de manera abrupta en 1995 y nunca se volvió a saber de él. A lo largo de los años, han surgido diferentes hipótesis sobre su destino, pero ninguna ha podido confirmarse. Richie Edwards nació en Gales en 1967 y desde joven mostró un gran interés por la música y la literatura. En 1989, se unió a Manic Street Preachers, una banda que comenzaba a ganar reconocimiento en la escena musical británica. Sus letras eran profundas, oscuras y llenas de referencias filosóficas, lo que rápidamente le otorgó un estatus de culto entre los seguidores del grupo. Sin embargo, tras bambalinas, Richie luchaba con problemas emocionales y una profunda depresión que lo llevó a autolesionarse en varias ocasiones. En 1994, un año antes de su desaparición, la banda lanzó el álbum The Holy Bible, considerado uno de los discos más oscuros y profundos del rock británico. En entrevistas, Edwards hablaba constantemente sobre la desesperanza, la alienación y la idea de desaparecer. Incluso llegó a decir que la fama no le interesaba y que solo quería que su música hablara por él. El 1 de febrero de 1995, el guitarrista tenía programado un vuelo a Estados Unidos junto con el vocalista de la banda, James Dean Bradfield. La banda estaba lista para realizar una gira de promoción en el país, pero Edwards nunca llegó al aeropuerto. En cambio, fue visto por última vez saliendo de su hotel en Londres en la madrugada, llevándose su pasaporte, su billetera y algunas pertenencias personales. Los días siguientes fueron desconcertantes. La familia y los amigos de Richie intentaron contactarlo, pero su teléfono estaba apagado. Su coche fue encontrado días después abandonado cerca del puente de Severn, un lugar conocido por ser un punto de suicidio frecuente. Sin embargo, no había rastros de él ni pruebas concluyentes de que se hubiera lanzado al agua. Las teorías sobre su desaparición comenzaron a circular rápidamente. Algunos creían que se había quitado la vida debido a su historial de problemas emocionales. Otros afirmaban que había fingido su muerte para empezar una nueva vida lejos de los medios de comunicación y la presión de la industria musical. Incluso hubo quienes aseguraban haberlo visto en la India o en diferentes países de Asia, pero ninguna de estas afirmaciones pudo ser verificada. En 2008, 13 años después de su desaparición, Richie Edwards fue declarado legalmente muerto por su familia. Sin embargo, su caso sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Decidió desaparecer voluntariamente? ¿Sufrió algún accidente? ¿O fue víctima de un crimen? Hasta el día de hoy, nadie tiene una respuesta definitiva. El siguiente caso nos lleva a un misterio aún más famoso, la desaparición de Amelia Earhart, la legendaria aviadora que intentó dar la vuelta al mundo en avión y nunca regresó. Su historia ha inspirado incontables teorías, desde accidentes hasta encubrimientos gubernamentales y conspiraciones internacionales. Amelia Earhart nació en 1897 y desde pequeña mostró un espíritu aventurero y una pasión por la aviación que la llevó a convertirse en una de las pilotos más reconocidas del mundo. En 1932, se convirtió en la primera mujer en volar en solitario a través del Atlántico, una hazaña que la catapultó a la fama mundial y la consolidó como un ícono del feminismo y la exploración. Su ambición no se detuvo allí. En 1937, decidió embarcarse en la misión más peligrosa de su carrera, convertirse en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en avión. Acompañada por su navegante, Fred Noonan, Earhart partió en su Lockheed Electra 10E con la intención de recorrer más de 40,000 kilómetros en una travesía que, de completarse, la convertiría en leyenda.
Todo marchaba bien hasta que el 2 de julio de 1937, mientras sobrevolaba el Océano Pacífico, la comunicación con su equipo de apoyo en tierra se perdió abruptamente. Su último mensaje de radio fue confuso y angustiante. Amelia mencionó que estaban teniendo problemas con el combustible y que no podían encontrar la pequeña isla Howland, su siguiente punto de aterrizaje. Después de eso, el silencio total. El gobierno de Estados Unidos lanzó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia, invirtiendo millones de dólares y movilizando barcos, aviones y submarinos para intentar localizar a la piloto y su navegante. Sin embargo, nunca encontraron restos del avión ni indicios de que hubieran aterrizado en alguna isla cercana. Las teorías sobre su desaparición son muchas y algunas resultan bastante inquietantes. La hipótesis más aceptada es que el avión simplemente se quedó sin combustible y cayó al mar, hundiéndose en las profundidades del océano. Sin embargo, otras versiones sugieren que Amelia y Noonan lograron aterrizar en una isla deshabitada y murieron allí sin poder pedir ayuda. También hay quienes creen que fueron capturados por el ejército japonés, que en ese entonces controlaba varias islas del Pacífico. Según esta teoría, el gobierno de Estados Unidos sabía lo que había pasado, pero encubrió la información para evitar un conflicto internacional. Otra teoría aún más descabellada sugiere que Amelia Earhart asumió una nueva identidad y vivió el resto de su vida en secreto. Algunos conspiracionistas aseguran que hay pruebas fotográficas de una mujer con un gran parecido a Amelia en Japón años después de su desaparición. A pesar de todos los esfuerzos por encontrar respuestas, el caso de Amelia Earhart sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación. Su legado sigue vivo, pero su destino final continúa siendo una incógnita que probablemente nunca será resuelta. Estos dos casos nos muestran que, sin importar cuán famosos sean, algunas personas pueden desaparecer sin dejar rastro, dejando tras de sí un enigma que persiste a lo largo de las décadas. Pero aún queda un caso más, uno que involucra no solo la desaparición de un hombre rico y poderoso, sino también rumores de canibalismo y tribus desconocidas en lo más profundo de Nueva Guinea. Si los casos de Richie Edwards y Amelia Earhart ya son lo suficientemente inquietantes, la desaparición de Michael Rockefeller nos lleva a un terreno aún más sombrío y misterioso. Su historia involucra exploraciones en lugares remotos, tribus desconocidas y teorías que, hasta el día de hoy, siguen generando controversia. Michael Rockefeller nació en 1938 en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos. Su padre, Nelson Rockefeller, fue gobernador de Nueva York y llegó a ser vicepresidente del país. Michael, sin embargo, no estaba interesado en seguir una carrera política o empresarial. En lugar de eso, tenía una profunda fascinación por la antropología y el arte indígena, lo que lo llevó a viajar a algunas de las regiones más remotas del mundo. En 1961, con tan solo 23 años, emprendió una expedición a Nueva Guinea con el objetivo de estudiar y recolectar artefactos de las tribus locales. La isla de Nueva Guinea, en ese entonces, era un lugar poco explorado por los occidentales y albergaba comunidades indígenas que vivían en total aislamiento del resto del mundo. Algunas de estas tribus tenían reputaciones inquietantes. Eran conocidas por practicar el canibalismo y la guerra tribal. El 17 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller y un antropólogo llamado René Bassin estaban viajando en una canoa por el río en una zona remota de la isla cuando, de repente, la embarcación volcó. Quedaron varados en medio del agua, con pocas esperanzas de recibir ayuda. Horas después, Rockefeller tomó una decisión desesperada. Intentó nadar hasta la orilla para buscar ayuda mientras Bassin se quedaba en la canoa. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Michael Rockefeller. Días después, un equipo de búsqueda compuesto por soldados, exploradores y miembros de la familia Rockefeller rastreó la zona en un intento desesperado por encontrarlo. Sin embargo, no había rastro de Michael. Su cuerpo nunca apareció y aunque algunas fuentes aseguraron que había muerto ahogado o devorado por cocodrilos, las teorías más inquietantes apuntaban a un destino mucho más macabro. En Nueva Guinea existía una tribu llamada los Asmat, un grupo indígena conocido por su cultura guerrera y por haber practicado el canibalismo en el pasado. Durante la búsqueda, surgieron rumores de que los Asmat podrían haber capturado a Michael Rockefeller tras verlo nadando cerca de su territorio. Según algunas versiones, la tribu lo habría sacrificado en un ritual, una práctica que aún se realizaba en ciertas zonas de la isla en aquellos tiempos. A lo largo de los años, diferentes exploradores y periodistas han afirmado haber encontrado evidencia de que Rockefeller no murió en el mar, sino que fue capturado por los Asmat. Incluso han surgido fotografías y relatos de personas que dicen haber visto a un hombre blanco viviendo con la tribu años después de su desaparición.
Sin embargo, ninguna de estas pruebas ha sido concluyente. El gobierno de Estados Unidos y la familia Rockefeller nunca confirmaron oficialmente que Michael fuera víctima de un acto de canibalismo, probablemente para evitar un escándalo internacional. Sin embargo, la duda sigue latente. ¿Murió ahogado intentando salvar su vida, o terminó sus días en manos de una tribu que lo consideró un enemigo? Este caso es uno de los más perturbadores en la historia de las desapariciones misteriosas, ya que involucra elementos que parecen sacados de una película de terror. Pero la realidad es que, a pesar de su riqueza y poder, Michael Rockefeller desapareció en un lugar del mundo donde el dinero no tenía valor alguno y donde la ley del más fuerte aún prevalecía. Las desapariciones de estas tres celebridades nos recuerdan que, sin importar la fama, la riqueza o el estatus, el misterio y lo desconocido pueden envolver a cualquiera. Ya sea un músico deprimido que decide desaparecer, una aviadora que nunca llegó a su destino o un explorador que se aventuró demasiado lejos, todos ellos dejaron preguntas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. Algunas teorías pueden parecer lógicas, pero otras nos llevan a pensar en la posibilidad de conspiraciones, secretos ocultos e historias que tal vez nunca conoceremos por completo. ¿Richie Edwards sigue vivo en algún rincón del mundo? ¿Amelia Earhart fue realmente capturada por los japoneses? ¿Michael Rockefeller terminó en manos de una tribu que lo consideró un enemigo? El misterio sigue abierto. Si te ha parecido interesante este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a Misteriópolis para seguir explorando los enigmas más desconcertantes de la historia. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios, y si quieres que hablemos de algún caso en particular, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.